Ya, ok. Bueno, el tema es, como les decía, el tema es clustering. Nosotros hemos estado hablando de, primero, regresiones y después de clasificadores. Dentro de los clasificadores hemos estudiado tres fundamentalmente, que básicamente son la regresión logística, el naive Bayes, o también se llama discriminante lineal, análisis discriminante lineal, y el suboptimal machine en sus dos variantes, con kernel y sin kernel. Y bueno, sus varias variantes, porque también tiene usando soft margin o usando, es decir, usando la variable costo o el parámetro costo, etc. Entonces, en los clasificadores, cuando usamos ellos, siempre tenemos una etiqueta. Es decir, siempre le ponemos una etiqueta a los valores, a las observaciones. La etiqueta puede tomar valores discretos, es decir, puede ser, no sé, 0, 1, 1, 2, 3, blanco, negro, etc. Y las observaciones están con etiqueta. En estos casos uno habla de clasificadores supervisados. Es decir, tú entrenas tu clasificador basado en que ya tú tienes unas etiquetas puestas por alguien o por un experto o por la propia medición. Y eso se llaman así clasificadores supervisados. En el caso de que vamos a hablar hoy, se llama los métodos de clustering, son clasificadores no supervisados. O sea, tenemos ahora solo la data, las observaciones, pero no tenemos las etiquetas. Es decir, la idea es un poco correr digamos, un sistema o un programa que permita encontrar patrones en la data sin que nosotros sepamos de antemano cuáles son las etiquetas. Ese es el objetivo de clustering. Por eso, antes de terminar bueno, el curso, yo quería dar un ejemplo de este tipo de clasificador no supervisado. Ok, entonces partamos con una presentación. Voy a compartir la pantalla y después iremos entrando a ver, un segundito, en R. Vamos, no sé, deben estar viendo ya la presentación. Un poco para introducirnos y básicamente después la idea es hacerlo lo más práctico posible porque hay mucho material y hay que bajarse un código que tienen ustedes ahí en el sitio, pero es para introducir solamente la materia, digamos. En realidad no es difícil, muchas cosas ya como ACR, que están muchas cosas ya preelaboradas, pero es importante tener la idea de qué se trata. Ok, un clúster, como bien les decía, bueno, es un clasificador no supervisado que lo que hace es agrupar las observaciones que son similares en algún sentido. Es decir, uno le entrega la data básicamente nosotros siempre partimos como que tenemos una tabla de observaciones, que pueden ser números o pueden ser variables categóricas, etcétera, pero en esta vez se la entregamos sin una etiqueta y le decimos ahora, agrúpame los datos de acuerdo a algún criterio que encuentre de cercanía entre los datos o de semejanza entre la data. Y le pedimos que haga este estudio por sí mismo, digamos. Esa es la idea. Hay ejemplos donde uno hace esto. Aquí puse algunos ejemplos, digamos, que se me ocurrieron rápidamente. En marketing uno puede hacer, por ejemplo, estudios de mercado y estudios de clientes, digamos, para verlo. Uno puede hacer una encuesta, ver qué es lo que le interesa al cliente y con eso uno puede clasificar a los clientes de acuerdo a grupos y no grupos predeterminados, sino que la misma data de la encuesta te puede decir, mira, tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, con distintos intereses entre grupos, pero muy comunes o muy similares entre ellos. La compañía de seguro puede hacer lo mismo, puede simplemente trabajar y diferenciar a sus clientes entre más riesgosos, menos riesgosos, etcétera, y le entrega las características al sistema y el sistema empieza a distribuir a los clientes en general. Ahora nosotros estamos, increíble, hace como ayer tuvimos una reunión, disculpa, tuvimos una reunión el martes, por eso tuve que suspender la clase con el Servicio de Impuestos Internos, y ellos nos plantean un problema interesante, nos plantean 4 problemas, pero uno de ellos tiene que ver con clustering, que justamente era como identificar clientes riesgosos que estén haciendo cosas que no deben, digamos. En particular, nos entregamos la data y la data se distribuye bajo ciertos criterios de similaridad y junta a los clientes. Entonces es interesante, vamos a aplicar esta técnica de clustering inicial con ellos, digamos, con ese tema. Ahí hay 4 ejercicios, ahí si algo le interesa pueden hablar con Natalia porque hay muy buenos ejercicios, o sea, 4 problemas que son sumamente interesantes. Natalia fue la que hizo el contacto y 2 de ellos, de los 4, en realidad 3 de ellos son de análisis de datos. O sea, podemos ocupar todas estas herramientas para eso. Ok.
me desvié un poquito. Bueno, hay ejercicios, o sea, disculpa, hay otros ejemplos. En psicología puede ser análisis de personalidades de acuerdo a un criterio, y hay muchas ramas, digamos, en genética. De hecho, yo tengo varios ejemplos de trabajo con genética donde los genes se distribuyen de acuerdo a sus funciones, digamos, y uno lo que hace es determinar, uno entrega un grupo de genes y de acuerdo a las funciones donde aparecen estos genes, uno puede identificar, mira, este gen sirve para esto, sirve para lo otro. Eso se ha utilizado muchísimo, el clustering se ha usado muchísimo en genética. Ok, dentro del análisis de clúster hay dos cosas que hay que hacer inicialmente. O sea, disculpe, dos partes. Primera parte es definir una distancia entre la data. Esta parte es crucial, evidentemente, y no existe una única forma de medir distancia. O sea, la distancia, por ejemplo, aquí yo puse algunos ejemplos de distancia. Por lo general, la gente que trabaja en clúster le ha puesto nombre a las distancias al principio, pero muchas de ellas, matemática ya la conocía, digamos, de cálculos podemos saberlo, de álgebra podemos saberlo. En particular, por ejemplo, esta distancia que le llaman Manhattan, no es más que una distancia de norma, es una norma L1, lo que se llama la norma L1, en principio. Después vamos a ver que hay normas de distintas R, más o menos, o sea, normas de distintos grados, y vamos a verlo más abajo. Entonces aquí les puse algunos ejemplos de distancias que podemos ocupar. La primera, como les decía, es una norma L1. La segunda es una dimensión de correlación. Si ustedes se fijan, primero, antes que nada, aclarar un poquito qué significa esa XY y esa II. A ver si me entienden. Cuando tenemos nuestra tabla numérica, cada fila es una observación. Es decir, tenemos una observación. Entonces, esa I que está ahí significa que estoy en la fila I, la observación I. Y esa II estoy en la observación, qué sé yo, básicamente la observación J o lo que sea en principio, ¿no? Entonces, disculpe, la X es una observación, la Y es una observación y la I son las filas, disculpe, las columnas que estoy restando una con la otra. Cada variable se resta con la que le corresponde por la columna determinada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, una fila es esta, una fila son dos observaciones y cada fila tiene distintos valores. Ahora vamos a verlo, a ver si más adelante les aclaro un poquito más esto. Hay una distancia que se llama distancia Pearson. Si ustedes se fijan, esta parte de acá, en la fórmula, es una correlación. Es decir, esta es la fórmula de correlación entre las variables X y Y. La correlación, de cierta manera, indica cuán cercano es una variable, una observación de la otra. Cuán correlacionados estén significa cuán similares son, de alguna manera. Si yo resto 1 menos esto, lo que estoy viendo es cuán disímiles son. Entonces, justamente la distancia, mientras más correlación tengan, menos distancia va a haber entre ellas. Por eso se toma 1 menos la correlación. ¿Ok? Otra forma es, si ustedes se fijan, esto se llama la Ising coseno, que esto es como una especie de producto punto arriba dividido por los módulos. Entonces, el coseno también es una medida que es menor o igual que 1 por módulo, por lo tanto, esta garantiza que la distancia sigue siendo positiva. Y esta es una distancia muy usada sobre todo en imágenes, donde los XY son listas de píxeles, y esto se usa muchísimo, la Ising coseno, en programas de análisis de imágenes. Segundo, se saltó. En principio, aquí tenemos otra donde esto se usa para variables que no necesariamente son numéricas. En este caso, X y Y son variables binarias, es decir, tenemos muchas variables con ceros y uno, y lo que uno mide acá es el número de veces que los pares de entre las dos, digamos, sean concordantes y discordantes. Entonces, con eso, y estos son todos los pares posibles que puedes hacer aquí abajo. Entonces, nuevamente, esa es una dimensión para medir distancia entre magnitudes binarias. Ok, como les decía, en particular nosotros partimos con una variable, con una tabla de números que yo le llamo una tabla X de n por p, donde n son las observaciones y p son las variables. A partir de esta tabla, que es nuestra tabla inicial, nuestro input para toda nuestra data, nosotros tenemos que construir una matriz de distancia. ¿Ok? Más o menos un poquito, a ver si nos entendemos qué es una matriz de distancia. Le hago muy brevemente acá, escribo lo de siempre, ¿no? Tenemos la primera observación, digamos, de la variable 1, aquí tenemos la segunda observación de la variable 1, etcétera, etcétera, hasta
no sé, disculpe, me equivoqué. No, está bien. No, no me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Un segundo. Los índices, no es que me haya equivocado demasiado, sino los índices no lo escribí bien. Es decir, aquí tendríamos la primera observación de la variable 2, etcétera, etcétera, hasta la primera observación de la variable p. Eso podemos hacerlo aquí abajo. Segundo, esto ya lo hemos hecho varias veces, pero quiero reforzarlo por la idea. ¿Qué es lo que me interesa ahora? Me interesa que entienda de qué significa la matriz de distancia. Nada más que eso, y para poder pasar a R y calcularlo directamente en R, ¿no? Entonces, acá sería la segunda observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 2, y aquí sería la segunda observación de la variable p, sucesivamente la enésima observación de la variable 1, enésima observación de la variable 2, etcétera, etcétera, la enésima observación de la variable p. Por ejemplo, esta fila de acá yo le llamo observación. Esto es una observación para mí y esta es otra observación para mí, ¿no? ¿Ok? Esta sería como la observación número 1 y esta es la observación número 2. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la matriz de distancia, por ejemplo, este valor de acá que sería D1, 2, correspondería a la distancia que hay entre la observación 1 y la observación 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estas variables que están acá van a ser simplemente los valores que están dados aquí con estos valores, los coloco acá en esta fórmula y básicamente con eso puedo calcular la distancia que hay entre una observación, cualquiera de las observaciones. Y con eso creo una matriz. Si ustedes se fijan, dentro de esta matriz, por ejemplo, aquí yo no escribí directamente, pero de 1 a 1 tendría que ser 0, ¿no? O sea, en la diagonal tendríamos que ser 0, y además es una matriz simétrica, porque la distancia que hay, por ejemplo, entre 1 y 2 es la misma que 2 entre 1, entonces tengo una matriz que es completamente simétrica. ¿Okay? Entonces eso es lo que se llama matriz de distancia, que es el ingrediente fundamental para hacer los clusters. Ahora, dentro de los clusters, como les decía, tengo muchas formas de construir una distancia. Veamos un par de ellas para aclarar un poquito más el tema, y antes de pasar a cálculo con R, ¿no? Supongamos que yo tengo una tabla de números como esta, una tabla de observaciones, donde mi primera observación es 0, 0, segunda es 1, 0 y 5, 5, y esta es nuestra matriz de 3 observaciones con 2 variables. ¿Ok? La tenemos acá. Por ejemplo, yo quisiera calcular de 1, 2, y de 1, 2 me doy cuenta de que es, y voy a usar la métrica, la norma L1. La norma L1 es la suma de los módulos de la diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular de 1, 2, tendría que ser igual a quién. Tomo la distancia que hay, disculpe, la recta entre 0 y 1, ¿no? Por módulo, 0 menos 1, más la distancia que hay entre 0 y 0, ¿no? Y eso me va a dar 1, y ese es el valor 1 que está ahí. ¿Se entendió, no? ¿Ok? Si, por ejemplo, ¿qué significa este 10? Este 10 va a corresponder a la distancia de 1, 3, ¿no? ¿Sí o no? Esta distancia de 1, 3. ¿Cómo se calcula la distancia de 1, 3? Tendríamos que tomar la distancia de 1 con la distancia 3, ¿no? Me quedaría 0 menos 5 más 0 menos 5, y eso me daría 10, por eso escribo 10 acá, ¿sí? ¿Se entiende cómo se calcula? Es fácil de calcular, no es un problema. Ahora, esto que está acá es lo mismo, se puede hacer, pero lo que cambió fue que ahora es la norma L2, y la norma L2 es la raíz cuadrada de las diferencias. Por ejemplo, si yo quiero calcular de 1 a 2, en este caso, que también nos daría 1, ¿cómo se calcula? Se tomaría entonces la diferencia que hay entre esta y esta, pero al cuadrado. Sería algo así como 0 menos 1 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado, ¿no? Y el resultado también me da 1 como este que está acá, ¿no? Entonces, esta es una norma que se llama la norma euclidiana, que es la norma 2. La norma 1 es la norma Manhattan, según esos nombres que le ponen, en general, y existe uno puede cambiar esta R y tiene distintas normas, ¿ok? Ese tipo de normas en general se llaman normas de Minkowski, y también se le llaman de esa forma porque son generalizadas, digamos. Entonces, en principio, repito, si yo tengo normas como esta, la puedo utilizar. Vayamos a R, ustedes vayan a Canvas y bájense el primer ejercicio que dice 14.1, por favor. A ver dónde está, 14.1, y vamos a entender ahora con un ejercicio en concreto cómo calcular la distancia, en principio, y después rápidamente cómo entramos al clustering. ¿Ya? Me dicen cuando estén listos para yo, voy a cambiar la presentación. ¿Ok?
Deben estar viendo R y me dicen cuando estén listos, digamos, ¿no? Copiar el ejercicio 14.1 primero. ¿Ya? También tiene que bajarse, por favor, para que funcione. No estoy equivocado. Este es. No tiene que bajar nada por el momento. Solo escribir el... Debería ser algo como esto. ¿Ya? Y tienen que tener cargado, si no lo tienen, por favor, en la librería CAR. Entonces voy a trabajar, mientras ustedes están cargando, les explico brevemente de qué se trata la data. La data nuevamente es una data de juguete, es un toy, básicamente para entender cómo funciona el análisis digamos, de clúster. La data se llama food.dat, bien, es una tabla que está separada por espacio, que R la lee básicamente usando read table. Y está compuesta, es una data donde se hace un estudio de mercado, es un estudio bastante antiguo en general, donde se miden los gastos mensuales de distintos tipos de familias, de acuerdo a si las familiares son, MA significa como manufacturers, es una data francesa, y manufacturer es obrero, EM es employee, empleados, y CA es, no se me acuerdo, pero tiene que ver con manager, es como el que dirige. El número que aparece acá en la data, si voy a cargarla, disculpen, voy a cargar la data, mientras ustedes están buscando, le voy a colocar los nombres, y vamos a hacer un get de food data. Bien. ¿Qué es lo que es esta data? Acá está el tipo de familia, que significa, esto es una familia de obrero con 2 hijos. Este 2 significa 2 hijos, y M1, M2, M7 son 7 meses. Y estos son los gastos mensuales que hacen en alimentos. ¿Ok? Entonces eso es más o menos lo que dice la data. Acá en general tenemos 12 observaciones, es chica la data, con 8 variables. ¿Bien? Entonces es esa que es la realidad. Entonces la pregunta que uno se hace aquí, bueno, en principio son puros números en general. No tengo ¿qué patrón puedo encontrar ahí? ¿Qué semejanza existen entre las familias? Yo podría segmentar en clases de familia de acuerdo a los gastos. O sea, en principio puedo tratar de hacer una cosa como esa. Ustedes tienen dentro de la tarea, y ahí le hago la conexión, ustedes tienen unos ejercicios para hacer clustering donde se están dando los índices de movilidad de todas las comunas. ¿Ok? Son los índices de movilidad calculados por el IDS, por la UDD. Allí calcularon los índices de movilidad. Y la pregunta que les hago es que si existe algún patrón de conducta de movilidad en las comunas. Entonces, le hago más o menos la bajada a esto. En particular aquí, imagínense que todas esas familias son comunas y todo lo que están acá son índices de movilidad. ¿Ok? Y usted hay que encontrar patrones comunes dentro de esto. Entonces acá, en particular, tengo entonces los meses y yo necesito encontrar, mirando la data no me doy cuenta de nada. ¿Por qué? Porque son números y visualmente no hay ninguna distinción en ninguna de ellas. ¿Ok? Entonces, parto haciendo lo siguiente. Primero, voy a trabajar con puros números porque voy a usar una distancia de tipo euclidiana. ¿Ok? Y por lo tanto tengo que eliminar esta columna que corresponde a tipo de familia. ¿Okay? Entonces, no la voy a eliminar, sino que la voy a colocar como row name o nombre de filas. Para que se recuerden, bueno, los nombres de filas son estos que están aquí al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo no le pongo nombre a las filas, se numeran. Entonces, lo que voy a hacer es pasar esto a los nombres de fila. ¿Ok? O los row names se llama. Entonces, hago los nombres, ya los tengo, le elimino, significa elimino la primera columna. Y esto coloca los nombres MA, qué sé yo, dentro de roadmates. Si yo llamo ahora a head, por Dios, algo que no hice bien, un segundo. Roadmate de foot. Ok, de foot. Ya, si yo llamo foot, me doy cuenta que desapareció la variable, o sea, la primera columna desapareció y la puse de este lado. ¿Ok? La puse como nombre de fila. ¿Ok? Bien. Esto no es necesario siempre, pero es aconsejable, sobre todo cuando tu data es heterogénea. En este caso no es tan heterogénea, pero lo quise incluir acá, que es escalar la data. Heterogénea significa que estés midiendo distintas cosas. Presión, temperatura, por ejemplo, son
variables que tienen distintas unidades de medida. Entonces, lo mejor es escalarla para eliminar las unidades de medida y trabajar con números. ¿Okay? Entonces, en este caso no es necesario, pero lo hicimos de todas formas para como ejercicio. ¿Por qué no es necesario? Porque todas las mediciones son iguales, ¿no? Corresponden a dinero, digamos, en este caso. ¿Okay? Entonces, pero en este caso voy a hacerlo para que funcione. Bien, este es el comando. El comando se llama dist, distancia, ¿no? El comando fundamental. El primer paso para hacer clustering es calcular la matriz de distancia. ¿Cómo se calcula la matriz de distancia? Usando dist, distancia. Le paso los datos que están acá escalados, los guardé en F, y le digo qué método quiero emplear, Euclidean. ¿Ok? Si ustedes quieren ver distintos métodos asociados, entonces abran el help que yo comenté acá y vean los distintos métodos y se dan cuenta que hay distintas métricas como las métricas Manhattan, hay otros tipos de cosas, digamos, ¿no? En principio. Y algunos paquetes, o sea, R por base tiene algunos incluidos, algunas distancias, pero uno puede cargar algunos paquetes adicionales que vamos a cargar después y se van a dar cuenta de que podemos cambiar las distancias, disculpe, las métricas para medir distancia de muchas maneras. Ok, entonces, veamos, generemos la matriz de distancia. Esto en realidad es falso, no es una matriz verdaderamente lo que se genera. Si uno ve la clase de objeto que tiene, se llama objeto distancia, es un objeto propio, no es una matriz exactamente. ¿Ok? Por ejemplo, si fuese una matriz, yo llamo al D12, me daría la distancia D12, ¿no? Y cuando hago esto, que está almacenado en D, hago esto, me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque realmente el objeto D no es una matriz. ¿Ok? Si yo llamo a D, vamos a escribir D así tal cual. ¿Qué es lo que D básicamente obtiene una matriz de este tipo? Si ustedes se fijan, es algo que como es simétrica, para ahorrar espacio, me escribió solo los números de abajo y no los números de arriba. ¿Entiendes? Entonces, ese objeto, dist, es un objeto que entiende bien R, pero no es exactamente una matriz. Si yo quiero convertirlo en una matriz, tendría que decirle as matrix, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí as matrix. Ahora sí es una matriz. ¿Ok? Ahora sí tenemos las dimensiones que son 12 por 12. Y si yo llamo de 1, 2, sí me da la dimensión como tal, ¿no? ¿Ok? Y si yo llamo a la matriz, que ahora le puse D, así tengo una matriz ya de 12 por 12, ¿no? Pero funciona bien cuando tengo 12 o cuando tengo 1000, pero cuando tengo 2 millones de observaciones tendríamos que almacenar un objeto de 2 millones por 2 millones. Entonces es una cosa compleja. Entonces justamente Aero lo que hace es partirlo a la mitad y guardar la mitad, digamos. Entonces, ¿para qué tengo que guardar y duplicar la información? ¿Ok? Bien, entonces, otra forma de calcular la distancia es usando, por ejemplo, Manhattan. ¿Ok? Esta es otra distancia que puedo calcular. Y si uno ve como matriz y vuelve a llamar a la matriz, no sé, ahora tengo una matriz distinta, con datos aquí, por ejemplo, entre MA2, entre los manufacturing y el empleado 2, tendríamos 4.0 y aquí teníamos que la distancia era 2 punto y tanto, ¿no? ¿Okay? Entonces, la métrica cambió las distancias, pero lo interesante es que no cambió, digamos, la correlación que existe entre las distancias entre los objetos que hay dentro, digamos. O sea, si antes era grande, sigue siendo grande relativamente con nosotros, ¿no? O sea, eso es lo que se supone. Entonces, algunas distancias van a depender de lo que yo quiero expresar, porque además yo quiero expresar que sean más lejanos unos que otros, y por lo tanto tengo posibilidades de cambiar las distancias. O hay algunas distancias que permiten obtener, por ejemplo, o destacar mejor los outliers que otras. Entonces, depende de lo que yo voy a usar y eso me lo da la práctica. Uno puede ir probando para encontrar la mejor estructura. De hecho, vamos a probar un par de ellos más adelante de manera rápida, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, esto es una distancia Pearson también. Puedo usar la distancia Pearson, pero para eso tengo que incluir este paquete. Si no lo tienen, por favor, intégrenlo porque este paquete nos va a servir para visualizar los clústeres. Entonces, por favor, incluyan este paquete si no lo tienen. Se llama así tal cual, Factor Extra. ¿Sí? Pueden descargarlo, que es importante ese paquete ahora para visualizar de mejor manera los clústeres. ¿Ok? Bien, este paquete tiene la posibilidad de dame la distancia que hay para foot, pero usando el método Pearson. El método Pearson no lo tiene incluido R, hay que incluirlo a través de ese paquete. Entonces, usando Pearson, puedo calcular la distancia. Para no tener toda la matriz completa, voy a tomar los primeros 3 por 3, nada más.
y ahí tengo la matriz de 3×3. Nuevamente ahora es la distancia Pearson, que ahora es más chiquitita, pero todos los demás también se achicaron, digamos, ¿no? En general. Entonces, repito, hay muchísimas distancias. ¿Cómo yo puedo hacer una visualización más bonita de una matriz? Por ejemplo, puedo capturar ahora la distancia euclidiana, la voy a guardar en D, y voy a usar este comando que se llama visualización de distancia. Y cuando hago esto, debería verse algo como esto que están acá, ¿no? Aquí al lado, que es una matriz con colores que me indica que, por ejemplo, la baja similaridad cuando estoy en 6, que significa que están más lejanos, y los colores que son más tirados al rojo son los más cercanos. Por lo tanto, yo puedo decir que esta zona de acá está clusterizada de alguna forma, me está indicando que estas familias son más cercanas. EM3, MA3, MA2 son más cercanas porque están en rojo, más rojas. El resto son muy distintas, ¿no? ¿Se entiende, no? Si ya uno va viendo, por supuesto que si imagínese un color, muchísimos valores, lo que tiene es una imagen, y a partir de la imagen te das cuenta, o sea, los píxeles no son tan grandes, te das cuenta de cuál es la estructura que se va armando dentro de la data, a partir de la cercanía de los datos. ¿Ok? Sigamos explorando eso, ya sabemos que el primer paso es hallar la distancia, y ya sabemos calcularla usando dist. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Si quiero visualizarla, utilizo fvisDist, y con eso visualizo una matriz y la veo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bien, ahora el segundo paso, voy a cambiarme un momentito a la presentación y regreso acá después, ¿no? Okay. Me voy a saltar al ejercicio 2 en todo caso que tienen ustedes ahí. Vamos si me lo salto o no, depende de la presentación. Un segundo. Ok. Entonces estoy en la presentación. Esto es la explicación. Ahora viene una segunda etapa dentro de los clústeres. Primera etapa, calcular la distancia. Segunda etapa, básicamente es hacer un análisis de clúster propiamente tal. Es decir, es indicar, quiero elegir qué algoritmo voy a ocupar para hacer mi análisis de clúster. Existen dos grandes clases o tipos de algoritmos que yo puedo utilizar. El primer tipo se llama jerárquico, el segundo tipo se llama partición. A grandes rasgos, así muy a lo bruto, explicando qué significa cada uno de ellos, jerárquico y partición. En el primer caso, jerárquico, me calcula todos los posibles clústeres que existen. Es decir, me va a dar una estructura jerárquica que va a ir de acuerdo a la distancia, cómo va cambiando la distancia entre las observaciones, me va diciendo cuando tengo 2, 3, 4, 5, etcétera, clúster. Y yo no tengo que de antemano definir una cantidad de clúster que yo quisiera trabajar, digamos, ¿no? Se lo dejo al sistema, y el sistema me da todas las posibles estructuras de clúster que pueden haber. En una segunda etapa, o disculpa, en una tercera etapa yo tendría que decidir, me parece que esta cantidad de clúster es la que yo necesito porque se ve bien con esta cantidad de clúster. ¿Ok? En el caso de partición, yo tengo que dar de antemano, tengo que decir cuántos clúster quiero. Y lo que va a hacer el sistema es hacerme la mejor partición de mi data para encajar dentro de los clústeres que yo le estoy dando como inicio. ¿Está bien? ¿Okay? ¿Me está siguiendo, no? ¿Okay? Bien, entonces, dentro de jerárquico tengo dos posibilidades que son casi como contrarias, ¿no? Una, puedo aglomerar. Parto de que tengo todas mis observaciones son clúster. Si tengo n observaciones, tendría n clúster. Y después las voy juntando de acuerdo a las que son más cercanas. Si me doy una distancia, por ejemplo, distancia 1, ¿quién se junta? Distancia 2, ¿quién se junta? Distancia 3, ¿quién se junta? Y así sucesivamente, y voy hasta que al final tengo un solo clúster. ¿Ok? La jerarquía va desde n hasta 1. ¿Ok? En el caso de división, es que yo tengo, bueno, un representante, lo que vamos a hacer ahora es usando el comando hclass, que se llama hierarchic and cluster, que va a hacerme esta estructura. El otro que vamos a utilizar se llama Agnes, que tiene que ver como agregación nested o agregación anidada, que es lo que que es el otro método. Y produce división. Aquí es al revés, parto con un gran clúster grande, formado por todas las observaciones, y los voy dividiendo en pedacitos de la mejor manera posible hasta que tenga n clúster. Es como dos procesos al revés. Uno es por agrupación y otro es por división. ¿Ok? Y dentro de partición, yo tengo, bueno, ahí tengo dos representantes muy famosos, que se llama el K-means, es el más antiguo de todos los métodos de clusterización.
Este está incluido en todas partes, el K-mean es el más usado, es casi como clásico, es como importante. Y está el PAM, que es Partition Around Medoid. A ver si me explico brevemente en qué consisten estas dos cosas. Básicamente yo me doy, por defecto digo, supongamos que yo quiero 5 clústeres. ¿Qué hace el sistema? El sistema hace 5 particiones de mi dato inicial. Y después, ¿qué empieza a hacer? Calcula todas las distancias que hay entre las observaciones. Y aquellas observaciones que sean más cercanas la deja en un clúster y la que sea más cercana la deja en otro clúster. Después que haga eso, vuelve a calcular los centros de los clústeres. Y vuelvo a calcular las distancias que hay hacia ese centro todo el tiempo posible. Y las distancias que son más lejanas las saco y las pongo en otro lugar. O sea, va colocando observaciones, trasvasijando las observaciones, hasta lograr que lo que esté adentro tenga la suma de distancia la más chica posible dentro de cada clúster y más grande posible con el resto. ¿Se entendió? Ok. En este caso no me interesa mucho que ustedes tengan todo el detalle del algoritmo, sino que se entienda cómo funciona. ¿Ok? El algoritmo ya está listo, uno lo va a correr y la idea fundamental es que yo puedo ir probando con distintos métodos hasta que yo encuentre una estructura que me parezca la correcta y después le voy a decir cómo yo sé que mi estructura es la más correcta que otra, digamos, ¿no? En principio. Entonces, PAM es muy entretenido porque se llama Partition Around Medoids. Medoids son unos representantes de cada clúster. A diferencia de K-means, K-mean no incluye un representante. Y básicamente son las distancias al centro de masa. Imagínense en física, esto es como un problema de física, donde cada dato es una partícula. Y en K-means utiliza la distancia al centro de masa del objeto. El centro de masa puede ser un dato o no. O sea, puede ser una observación o no. Mientras que PAM sí necesariamente el centro de masa o el centro o el representante del clúster es una observación. Y se le llama medoid. ¿Ya? El medoid es un representante. Entonces la idea de PAM es, yo me elijo un representante del clúster y quiero saber cuán cercanos son todos mis datos a ese representante. ¿Ok? Entonces eso es más o menos lo que hace la partición. Regresemos a R, calculemos algunas cosas para que nos entendamos un poquito mejor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces deja ver si me voy a saltar uno de la data. Un segundo. O sea, me voy a saltar un ejercicio. Ustedes lo pueden hacer después. Deja ver si voy directamente al ejercicio que quiero, no al ejercicio 2, que lo pueden correr ustedes sin problema. Segundo. Ok, por favor, no sé si tienen el ejercicio 3 ahí, no estoy seguro. 14.3 tendrá. ¿Sí? ¿Está? Está en Canvas, al menos. Ah, ya, en Canva, eso, por favor. Pero es de lo mismo, ¿cierto? De la misma tabla de Para seguir la misma data, exactamente. Pero ahora lo que voy a hacer es simplemente pasar a la segunda etapa. Ya calculamos las distancias. La segunda etapa es usar un método de hacer los clústeres, fabricar los clústeres. Y para eso voy a usar el método jerárquico, o H-class se llama. Hierarchical and class. Me dicen cuando estén listos para yo pasar directamente al tema, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Ya, ok. Listo. Bueno, aquí, ya eso ya lo tenemos, lo habíamos corrido ya. Yo lo voy a correr de nuevo solamente para estar seguro de las cosas. Sí, sí, está bien. Ah, no le puse M1, M2, da lo mismo, da lo mismo. Ok, entonces voy a cargar factor esta, ya lo teníamos listo. Y por favor, otra cosa, otra más que vamos a cargar, otra librería que se llama la librería cluster, que me permite introducir nuevas distancias. Estas dos me permiten usar casi, con esos tres, no con tres, con dos, yo casi tengo cubierta casi todas las distancias posibles, ¿no? Entonces con cluster, por favor, si no lo tienen, lo bajan, ¿sí? Vuelvo a cargar la distancia euclidiana acá, la voy a guardar donde dice resultado de distancia, lo voy a guardar acá, y ahora voy a usar lo siguiente, tengo distintas metodologías, por ejemplo, a ver si solo para entender un poquitito. Voy a usar un comando que se llama hclass, que es un método de jerarquía, o sea, un método me va a indicar, no tengo que indicar a priori cuántos clústeres yo quiero,
sino que me va a decir simplemente, va a dar una estructura de clúster jerárquico. Pero la idea es la siguiente. Imagínense que yo tome, por decir algo, al inicio yo tengo n clúster que corresponden a n observaciones. ¿Ok? Supongamos que en el segundo, a la distancia número 1, se junta el clúster 1 y 2. A ver si voy a regresar un momentito a la presentación. Quédense acá en R solamente para poder escribir algo, nada más, ¿ok? Para que se entienda, no tan en el aire, digamos. ¿Sí? Ok. Lo voy a escribir acá, aquí al lado, ¿sí? Un poquito para que se entienda. Supongamos que en nuestra primera, a la distancia 1 se junta la observación 1 y la observación 2, ¿sí? Y ahora tengo una observación que está acá. Vamos a escribirle aquí la observación 3, nada más. Se me quedó una observación acá. Supongamos un problema simple donde tengo 3 observaciones. Entonces, inicialmente, al inicio yo tenía 3 clústeres. 1, 2 y 3. Porque esto se hace por etapas, ¿no? Entonces, a la primera distancia, a los más cercanos, me di cuenta que el 1 y el 2 son más cercanos el uno del otro, ¿no? Y me quedó el 3. Ahora yo tengo que decidir cómo voy a construir el tercer clúster. ¿Cómo mido la distancia, por ejemplo, que hay entre este valor y este valor? Yo solo sé la distancia que hay entre observaciones, pero ¿cuál sería la distancia que hay entre un clúster y otro clúster? No sé si me hago entender. Ahora no es distancia entre observaciones, ahora es distancia de una pelotita armada con dos observaciones y con una tercera observación. Entonces yo tengo distintas formas de elegir ahora la distancia para poder armar el clúster. Por ejemplo, ¿cuál sería la distancia? Este sería como un clúster nuevo, sería clúster, no sé, llamemos clúster 1 y este es el clúster 2. Antes habían otros clústeres, ¿no? ¿Cuál es la distancia que hay entre el clúster 1 y el clúster 2? Bueno, repito, tengo varias opciones. La primera opción es tomar la distancia mínima entre la observación que está metida en el clúster 3 y la observación que está metida en la distancia 2. ¿Ok? Esa es mi primera. Puedo tomar la distancia usando esto, ¿no? Esta distancia. Esa es mi primera opción. Mi segunda opción es tomar el máximo. Por cierto, este método se le llama single linkage. Single linkage. O sea, lo que estoy trabajando ahora es cómo voy a linkear los clústeres. ¿A través de qué? Este se llama single linkage. Pero también podría, repito, definir una distancia que sea la distancia máxima, es decir, en el punto 1 y el punto 3 se ve más largo que la distancia entre 2 y 3, ¿no? Entonces puedo decir que la distancia que hay entre este y este es la distancia más larga y eso se llama complete linkage. Entonces puedo elegir un método o el otro, ¿sí? Ahora, también puedo usar otros métodos distintos. ¿Qué tal si tomo el valor promedio de las coordenadas de entre este y este, el centro de masa entre los dos? No sé, ya se volvió un poco complicado. Imagínense que son estos, trazo una distancia que hay entre ellos y tomo el valor promedio entre los dos. Y aquí tengo el otro que es el punto 3, ¿no? Este es 1 y este es 2. Entonces tomo la distancia no de aquí a acá, no de aquí a acá, sino de aquí a acá, ¿sí? Entonces ese sería otro método que se llama método centroide. ¿Está bien? Ahora, puedo tomar este método, lo puedo hacer lo siguiente, puedo usar otra metodología completamente distinta. Puedo considerar que este clúster de acá quiero que sea lo más homogéneo posible, y si este clúster es muy heterogéneo con respecto a este, no lo puedo integrar uno con el otro. Y el método que busca la homogeneidad y no la distancia se llama método WART, punto D, que lo vamos a ocupar también. Repito, tengo ahora toda una cantidad enorme de posibilidades para juntar o pegar los clústeres. ¿Sí? Y cada uno tiene distintas posibilidades. Veamos en R algunos de ellos, ¿sí? Para entenderlo. Por ejemplo, el primer método que voy a ocupar se llama WARD2. El WARD2 o WARD2 lo que hace es que los clústeres lo busca lo más homogéneo posible. Entonces, el comando es lo siguiente. hclust se llama el comando para usar jerárquica en clustering. ¿Cuál es el ingrediente que le debo pasar? Le debo pasar la distancia, que ya está guardada aquí, ¿no? ¿Y qué otra cosa le paso? El método que quiero usar para pegar los clusters. Tengo distintos métodos, ¿no? El método WAR, el método single, pero también tengo el método complete, centroide. Tengo distintos métodos para que lo hagan. Algunos son muy distintos del otro, pero por lo general
si la data está medianamente separada, todos coinciden en la estructura final. ¿Ok? Pero en algunos casos, unos son mejores que otros. El WAR es sumamente importante cuando yo no tengo una distancia euclidiana clara. ¿Por qué? Porque lo que va a separar es por homogeneidad, digamos, un criterio de homogeneidad de los... Entonces, básicamente, carguemos esto y carguemos 2, digamos. O sea, en principio, aquí está guardado el resultado de haber hecho el hierarchical and clustering. ¿Ok? A ver, por ejemplo, un segundo, a ver cómo explicar. Después no sé si lo tengo acá, que es raro que no lo tengo, digamos. Ah, no lo tengo. Ah, pero no importa. Perdón un segundo. A ver, yo puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir algo que es muy feo, pero bueno, esta es la primera cosa. Puedo plotear directamente el resultado del clustering, ¿sí? Haciendo un plot. ¿Ok? Entonces, acá voy a guardar el resultado, lo voy a guardar acá. Y si hago plot, esto me va a dar una cosa como esta. ¿Sí? Este objeto que está acá se llama dendrograma. ¿Sí? Y básicamente el dendrograma me da la estructura de clusterización. En el eje vertical, ahora se ve muy feo, voy a buscar una imagen mucho mejor, mucho más bonita ahora, pero R tiene por defecto tiene una forma de plotear muy básica, que usando simplemente plot de este objeto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ve acá? En principio, no sé si esto es, la altura corresponde a la distancia en la cual se juntan las observaciones. Por ejemplo, acá supongamos que está la distancia 2. A la distancia 2, ¿quién se junta? Se junta la CA3 con la CA4, es decir, las personas que tienen 3 a 4 hijos y que son manager o que son jefe de empresa, tienen, esas familias tienen los gastos muy parecidos, ¿no? Si sigo acá, se va a juntar a esa distancia, se va a juntar qué sé yo, el M5, que significa que, a ver cómo explicarlo, M5, qué cosa, el empleado que tiene 5 hijos claro, el empleado que tiene 5 hijos y el manager que tiene 5 hijos se parecen bastante en sus gastos, ¿no? El número de hijos aquí influye, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, pero profe, esto quiere decir que las variables que están más cerca son las que más están, o sea, que están como relacionadas en este gráfico, que están más cercas. ¿Eso es? Por ejemplo, EM5 con CA5 es la que están más cerca. O sea, Sí. entre esas dos están cerca. Y esas dos se acercan a CA2, por ejemplo, a través del gráfico. Sí, a ver, te repito, verticalmente tú vas cambiando la distancia a la cual yo estoy viendo mi clustering, a la cual quiénes son los que por ejemplo, ¿qué estoy diciendo acá? Claro que aquí no se ve bien, pero ahora lo voy a hacer mejor. Repito, la visualización la voy a mejorar y también voy a explicar un poquito más la distancia. Pero aprovechemos este gráfico para tratar de explicar un poquito más. Si queda alguna duda, volvemos a retomarlo, pero con una mejor visualización, ¿no? Ok, pero en principio lo que uno ve acá es las distancias a las cuales se van juntando las observaciones. Lo que está diciendo es que a la distancia 0, es decir, a la distancia 0 yo tenía todos los valores teníamos n, en este caso serían 12 clústeres, ¿no? Porque están todos separados. ¿Ok? Si yo quiero ahora subir a la distancia 1, supongamos que esta es la distancia, no sé si 1 o 2, por eso te decía que era mala la visualización, ¿no? Pero supongamos que esta distancia sea 2. ¿Qué significa esta distancia donde estoy marcando acá? Que a la distancia 2, este no se junta con nadie todavía, ¿no? Queda este clúster fuera. El CA2 tiene unos gastos muy particulares, no forma clúster, ¿no? Pero cuando me voy moviendo para acá, estos dos sí ya están a la distancia 2 uno del otro. Quiere decir que esos son los más cercanos en comportamiento y que se diferencian de este que está acá. Es decir, estos dos ahora ya se juntan, aquí este valor vertical se junta, ¿se entiende, no? Entonces, estos dos ya están formando un clúster. ¿Ok? Estos dos ya están formando un clúster, pero se diferencian del resto, están fuera, están en un clúster aparte. ¿Ok? Entonces, lo que estoy mirando ahora hacia arriba, si me voy moviendo hacia arriba, es que ahora, evidentemente, si yo considero una distancia más grande, por ejemplo, no sé, la distancia 5, voy a tener solamente dos clústeres, este y este, ¿no?
Acá voy a tener todas las personas, todas las familias que se parecen a la distancia 8, o disculpe, a la distancia 5, y aquí todas las familias que se parecen a la distancia 5. ¿Se ve más o menos? ¿Se entiende? Eso, entonces, lo que te hace el dendrograma es que tú puedes, de acuerdo a la distancia que tú vas a elegir, tú vas a decir, ah, ya, esta es mi estructura. Evidentemente, si tú eres un investigador, tú no vas a quedarte con la distancia 8, porque 8 significa todos los clústeres se juntan a la distancia 8, ¿no? Aquí hay un solo clúster que está formado por todas las observaciones. Tampoco te vas a quedar con la distancia 0, porque tendría n observaciones. Entonces, lo más lógico es que tú te quedes, por ejemplo, o con 2 clústeres, o con 3 clústeres, o 4 clústeres. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, eso significa que puedes diferenciar tu data en 4 clústeres. El dendrograma te va dando más o menos una idea de acuerdo a tu necesidad. Ah, yo quiero diferenciar en 4 casos distintos. Y, por supuesto, si no, quedarme aquí arriba significa un solo clúster y quedarme abajo significa tener 12 clústeres. Eso no me dice nada de la data, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, me tengo que quedar con algo intermedio de forma tal que vea claramente que hay alguna estructura. ¿Ok? Lo importante acá son las distancias verticales. Estas distancias eso es muy importante, las distancias verticales. Las distancias horizontales no me importan. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta distancia que usted ve acá, que es chiquitita, ¿no? Bien, significa que estos dos son muy cercanos a uno al otro. Y esta distancia que es más grande, por ejemplo, esta que es más larga, significa que estos dos son muy distintos de todos los que están acá. Entonces, las distancias verticales me están indicando cuán diferentes son. Horizontalmente todos están distribuidos uniformemente, no me dice nada, eso no hay información ahí. Pero verticalmente los tamaños que tienen estas hojas en este árbol, estas ramas, disculpen, en el árbol, es lo que me da la diferencia que hay entre uno y el otro. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, estas diferencias son muy pequeñitas entre todos los que están ahí, son muy pequeñas. Fíjense, las distancias verticales son pequeñas entre ellos, ¿no? Quiere decir que yo puedo considerar todo esto como que se parecen bastante, ¿no? A una misma distancia. Ok, veamos, mejoremos la visualización. Yo puedo hacer lo mismo ahora, disculpe, con single. Esto fue con Word. Solamente si hago con single, ¿qué pasaría si yo hago ahora un plot de lo mismo? No debe haber mucha diferencia. Plot de, por ejemplo, ahora lo mismo que teníamos arriba, res HC. Lo que hice fue cambiar el método de cómo se juntan los clústeres, ¿no? Y chuta, se me viró al revés, pero si lo hago en grande se ve mejor, ¿ok? Entonces, como que está método distinto, pero no sé por qué me salió al revés. Estoy chato, no sé por qué. Yo no sé. Damos la visualización mejor, vamos a mejorar la visualización, pero no debería haberme dado al revés. Está algo extraño ahí con la data. Ah, ya sé, pero vamos a hacer mejor. Bien, para mejorar la visualización de este árbol, yo puedo usar una función que se llama visualización del dendrograma. ¿Ok? Por favor, hagamos esto con este y esto mejora un poco. La visualización va a empezar a mejorar. ¿Ok? Disculpe, vamos a hacerlo con el primero que es el Word. Voy a hacer el Word para no... y voy a correr... No, da lo mismo. Acá, esto. Listo. Esa es nuestra mejor observación. Se ve un poquito mejor, ¿ok? Se ve un poquito mejor. Quiero indicarle ahora qué es lo que significa, ahora viene un criterio que fue introducido por los creadores de estos clústeres de análisis jerárquico, que se llama la matriz cofenética. ¿Ok? Le explico brevemente qué es. Hay un comando para eso que se llama cofenetic. Le voy a pasar el resultado que obtuve arriba de la clusterización y voy a generar la matriz. ¿Ok? No sé si la tengo dibujada, pero da lo mismo. Voy a dibujarla después, pero si yo llamo a la matriz cofenética, le explico exactamente qué es lo que es. Ah, por eso. Perdón. Se me saltó, no sé dónde estoy ahora. Matriz cofenética acá. Le explico qué es. Es muy fácil de entender. Ya, ok. A lo mejor podría haber sido más fácil con otra cosa. Ok, ¿qué es lo que significa la matriz cofenética? La matriz cofenética es una estructura, es la estructura del dendrograma. Por ejemplo, si yo tengo EM2, verifico dónde está EM2 acá. Aquí está EM2, ¿no?
y MA2, ¿dónde está MA2? MA2 está acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, fíjense que este de acá. Entonces, este valor numérico me dice que estos dos se van a juntar. Estos dos se van a juntar a la distancia 2.67 aproximadamente. Entonces me está diciendo que M2, cuando voy hasta acá arriba, va a estar conectado con el MA2, pero cuando la distancia sea de 2.66. ¿Se ve o no? Ok, fíjense que este se va a juntar con, básicamente con este, pero la distancia 2.66. Ok, por ejemplo, CA2. CA2, ¿dónde está? Este, ¿no? Se va a juntar con MA2, que es decir, con MA2 que está acá, con MA2, ¿dónde está MA2? Acá. Este que está acá, este que estoy señalando, con, por ejemplo, CA2, con este, solo se va a juntar cuando lleguemos a 8, ¿no? O sea, solo se va a conectar a través de toda esta estructura con el otro cuando lleguemos a 8. Quiere decir que estos son los más separados que hay entre general. ¿Se entiende, no? Porque tiene que juntarse solo ya al final, cuando la distancia es 8, es donde va a haber una conexión, donde van a estar todos pertenecientes al mismo clúster. ¿Se entiende, no? Entonces uno puede ver por acá, mirando la matriz, pues una matriz simétrica, evidentemente, a lo mejor abajo se puede ver dónde están, quiénes son los más cercanos en general, los que tienen la distancia, por ejemplo, 1.56, este. MA3, ¿dónde está MA3? MA3 es este, ¿no? Y MA2 sería este, ¿no? Entonces, estos dos se van a juntar a la distancia 1.56. Y por ejemplo, esta es una distancia más chiquitita, por ejemplo, a la distancia MA3 con M3, que son estos dos, se van a juntar a la distancia 0.766. ¿Se ve o no? O sea, estos dos se juntan a la distancia que está indicando acá 0,7 aproximadamente, o 0.8, esta distancia que está acá. Entonces, lo que te da la matriz cofenética son las distancias en las cuales los clústeres se pegan. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Estupendo. Ahora, una demostración, esto es un paper completo, pero lo voy a decir tal cual. Uno puede decir que encontró una buena estructura de clustering si la correlación que existe entre las distancias de las observaciones originales y la distancia que hay entre los clústeres es alta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, voy a calcular la correlación que existe entre las distancias entre las observaciones y las distancias cofenéticas. De alguna manera lo que está diciendo esto, que si la discorrelación es grande, significa que la estructura hallada respeta de alguna manera las distancias iniciales que habían entre las observaciones. Entonces, uno calcula esto y me da una distancia cofenética de 0,64. Si la distancia es menor de 0,25 aproximadamente, uno puede decir que la estructura que encontramos no sirve de nada. Es decir, muy mala. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar distancias, cambiar metodología, cambiar algoritmo. En vez de usar WARD-D, puedo usar otro método, puedo usar single, puedo usar complete. O sea, tengo que jugar un rato con distintas variantes para ver si logro encontrar una estructura que tenga una mayor o más alto correlación cofenética, digamos, que se llama así, correlación cofenética. ¿Se entendió? Ok. Bien, voy a suponer que yo me quedo con 4 grupos. Me doy cuenta de que 1, 2, 3 y 4, trazando una vertical por acá, me da la impresión de que ahora tengo un grupo acá, otro y otro. Puedo hacer mi separación en 4 tipos de familias o 4 tipos de comportamiento de la familia. Eso lo hago usando lo que se llama cut tree, corta el árbol. ¿En dónde? En 4. Y eso es lo que hago. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente voy a hacer una tabla aquí que me va a decir que en el grupo 1 hay 4, en el grupo 2 hay 3, en el grupo 3 hay 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces me va indicando la cantidad de personas que hay en cada uno de los, o de observaciones, no de personas, de observaciones que hay en cada uno de los grupos. Ahora, yo puedo visualizar esto de mejor manera, esta mismo, separando los 4, y aquí puse 4 colores. Bien, entonces lo que voy a hacer es hacer esto y mejoro un poquito el valor para indicar dónde están los clústeres, ¿no? Puedo usar esto mismo ahora, esta misma gráfica, pero ahora mejorando los colores, digamos. Ahora poniéndole colores, ¿sí? ¿Ok?
Ahora, este árbol, no sé si ahora se ve un poco mucho más claro, puedo mejorar la visualización tanto como quiero. La próxima es una visualización que requiere iGraph. No sé si lo tienen ustedes, entonces tendrían que descargarlo. iGraph. Bien. Hay veces que es bonito y mucho más cómodo que en vez de dibujar el dendrograma así, dibujemos un árbol más o menos ramificado, digamos. Y usamos el tipo que se llama filogénico o filogénico. Entonces puedo hacer una visualización como esta y me queda una especie de árbol donde ahora sí yo puedo separar concretamente cada uno de ellos y me doy cuenta y puedo hacerle el dibujo un poquito mejor y me quedan claramente cómo están separados digamos, las observaciones. Tengo distintas formas para dibujar, digamos, puedo dibujar ahora un poquito más cuadradito, qué sé yo. O sea, repito, tengo acciones para poder dibujar, ¿no? ¿Okay? Ahora yo puedo hacer lo siguiente. Ahora bien, este comando es un poquito más complejo, porque este comando lo que hace es hace varias cosas. Primer punto, hace un análisis de componentes principales. Con eso disminuye la dimensionalidad y plotea una gráfica que podría tener muchas dimensiones a un plano de 2 dimensiones. Los puntitos de los componentes principales los pega directamente en el plano y traza un círculo, en lo que si hay suficiente data se traza un círculo, si no te lo dividen en otras figuras, ¿no? Por donde están los clústeres, donde se arman los clústeres. En particular aquí, yo quiero armar los clústeres y le pedí que me hiciera una elipse, pero como hay tan pocos puntos, que son 12 puntos, no me puede hacer la elipse, no me dibuja la elipse. Si tuviese 200 puntos, me dibuja una elipse perfecta, ¿no? O mejor, digamos. O sea, haciendo esto, ¿qué es lo que hace? Hizo un dibujo de componentes principales donde el primer componente explica el 61.9%, el segundo 26.1%, quiere decir que lo explica prácticamente el 90% de la información en 2 dimensiones, y adicionalmente me separó los clústeres, cada uno de ellos, en este caso no alcanzó a dibujar un círculo porque no pudo, o una elipse, porque son muy poca data, ¿no? En principio. ¿Okay? Entonces, este me permite hacer una visualización de los clústeres en 2 dimensiones. Es decir, podríamos tener 20 dimensiones, los componentes principales lo que hacen es transportar toda la información o reducir la dimensionalidad a 2 dimensiones, conservando los 2 primeros más importantes. Eso lo dibuja y dibuja un círculo en los lugares donde están los clústeres. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Bien. Un ejemplito más y casi todo tenemos, ya estamos listos, pero una cosa importante, digamos. Ok, ustedes tienen que bajar ahora una cosa que se llama códigos dentro de Canvas, se llama códigos de análisis de clúster o algo así parecido, ¿no? ¿Lo ven en Canvas? Se llama códigos. A ver dónde está, disculpen, lo voy a poner yo, a ver si es dónde está, no lo sé. No sé dónde está. Aquí. Perdón, esto está... Zoom, no quiero Zoom. Es que se me perdió el... Aquí está, módulos. Dentro del módulo está una cosa que se llama códigos análisis de clúster. ¿Sí? Por favor, copiar todo eso que está ahí. Códigos análisis de clúster. Bien. Lo que hay en este código es básicamente un ejercicio que es simple. Lo que pasa es que trato de explicarlo, como tenemos tan poco tiempo para explicar la clase, quise escribir casi todo lo que estaba haciendo escrito, de manera escrita, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver la explicación con detalle, pueden seguir las explicaciones que están ahí. Voy a tratar de hacer un recorrido por lo que hice ahí, que en realidad el problema no es tan difícil y se ve largo porque escribí mucho para poder explicar cada detalle, es decir, para que lo puedan leer con tranquilidad después. Una cosa así. Entonces, la idea, yo voy a copiar esto también en R y lo voy a pegar en R, ¿sí? Entonces, de hecho, yo lo tengo copiado, que lo copié ya, así que lo tengo en esta hoja de acá. Y vamos a hacer análisis en general. Bien,
ustedes tienen que descargar ahora una base de datos también, un dataset que se llama cars.tab. Por favor, descarguen también, no solamente copien el código, sino que adicionalmente bajen esta cars.tab, por favor. Esto es otro tipo de formato donde están delimitados por espacio las observaciones. ¿Ok? Brevemente, mientras ustedes van haciendo, voy a borrar todo. Principio, no voy a borrar nada. Voy a marcar acá, voy a cargar y esos son los datos. Estos datos también son datos de ejemplo, que son datos que corresponden a autos. Los autos en general tengo 38 observaciones, parece ser 38 observaciones, que corresponden a 38 autos. Las variables son country, país, el nombre del auto, millas por galón, el peso, la relación que existe entre, no sé lo que se llama, no sé lo que es exactamente esto, ¿ok? Y está, no me acuerdo exactamente lo que es drive radio, pero es una relación entre, no sé, chao. Una variable que tengo que explicarme después. En todo caso, uno puede buscarlo por ahí porque este es un dataset famoso. Bueno, caballos de potencia, evidentemente. Desplazamiento, cuántos litros desplaza y segundo. Dame un cachito nada más que me están llamando. Ya. Es que justo en este momento están haciendo un seminario de la facultad. Y si no podía sostener la clase a ustedes de nuevo, porque en realidad, como estamos sin clase, entre comillas, tenemos reuniones no sé, cada 30 segundos yo creo que hay una reunión en la facultad. A todos les gusta reunirse. Perdón si me descargo con esto, pero bueno, es que son muchas reuniones ya, entonces es complicado. Ya, listo. Entonces, concentrémonos un poquito en el tema, ¿no? La idea es un poco, nuevamente, yo quiero clasificar los autos, digamos, ¿no? Quiero clasificar los autos de acuerdo a qué cosa, a cuánto gastan por millas por galón, quiero saber la cilindrada que tiene, los desplazamientos, cuántos litros desplaza, 350 litros, 251 litros, etc. Y los caballos de potencia, de acuerdo a la marca, es decir, al tipo de auto, ¿ok? Y yo tengo esta información, esto es lo que se vende en el mercado. Entonces yo quiero hacer una clasificación de mercado de acuerdo al tipo de auto que hay. Es decir, ahora en este momento en el mercado. En realidad no es ahora porque estos son autos viejos, pero podría hacerlo con los autos que hay ahora. Estos autos son del año 78 y 79. Realmente son datos antiguos, pero realmente son datos que se usan para explicar. ¿Ok? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la data. ¿Ok? Y tengo esta data que ya la teníamos lista. Lo que yo quiero hacer ahora es, básicamente, nuevamente voy a eliminar, si ustedes se fijan, voy a quedarme con los números, voy a eliminar la columna número 1, o sea, la 1 y la 2. ¿Por qué? Porque son el valor de country y el nombre del auto, y me voy a quedar con los números, ¿ok? Para tomar distancias de tipo euclidiano entre los números, ¿no? ¿Ok? Entonces, elimino acá. Ahora, lo que voy a hacer es, en vez de llamar a escalar, voy a hacerlo por paso. En este caso, quise usar otra cosa. En vez de hacer una escala, si ustedes escriben scale, tal cual como habíamos hecho antes, scale, lo que hace es le resta el valor promedio y lo divide por la desviación estándar. Ahora lo que quiero es restarle el valor, la mediana, y dividirlo por la mediana de las desviaciones. Es decir, quiero cambiar un poquito para ver cómo cambia la información, digamos. Podría haberlo hecho simplemente con scale y ya. Ahora, ¿por qué se requiere hacer un scale acá? Porque estamos hablando de cosas distintas, millas por galón con el peso, digamos. Estamos hablando de cosas, o caballos de potencia. Entonces, son cosas muy distintas y por eso se requiere hacer un escalamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a escalarlo? Por parte. Vamos a calcular las medianas aplicando esta fórmula, que es sobre la data, le calculo la mediana, y este 2 implica que estoy calculando la mediana por fila. Es decir, si yo hago esto, me va a dar las medianas. ¿La mediana de qué? De las millas por galón, de los pesos, etcétera, 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 ¿no? Esto que se llama la Median Average Deviation. En vez de calcular la desviación estándar, esta es la desviación mediana de la data. ¿Ok?
Y ahora voy a hacer una escala. La variable escala, si yo no le ofrezco estos valores que están acá, lo que va a hacer es lo que le decía por defecto. Va a tomar el valor promedio y lo va a dividir por la desviación estándar. Mientras que si yo le coloco esto, centro, median, significa réstale la mediana. Y cuando le coloco scale math, divídelo por la mediana de la desviación. ¿Se entendió? O sea, estos son dos comandos que tienen asociados, que son como opcionales para la variable scale. Si ustedes no quieren preocuparse más en usar más mediana, usar los valores promedio, entonces no escriban esto y automáticamente scale de Carl Use lo que hace es lo que les decía, restarle el valor promedio, dividir por la desviación estándar. Ahora estoy restándole la mediana y dividiéndole por la mediana la desviación. ¿Ok? Y con eso voy a guardar ahora Carl Use la medida y ahora voy a tener estos valores. Algunos son como negativos, etcétera. Pero lo que quiere decir es que están por debajo de la mediana, ¿no? ¿Se entendió, no? Los valores negativos son valores por la mediana, no significa que la cilindrada sea negativa, digamos, es imposible, ¿no? Acá, ¿ok? ¿Está bien? Bien, ahora la idea es la siguiente, todo esto es una explicación, porque ahora lo que voy a medir es la distancia, el ingrediente fundamental. El primer paso es calcular la distancia en general. Calculo la distancia. Observen que coloqué distancia y no le puse ningún método. Si no le pongo ningún método, automáticamente utiliza la euclidiana. ¿Ok? O sea, si yo coloco método Manhattan, método máximo, método lo que sea, entonces sí cambiaría la distancia. ¿Está bien hasta ahí? Ok. Bueno, esto no lo voy a hacer, esta parte no la voy a copiar porque en realidad era demostrarle que nuevamente no es una matriz, sino que es un objeto que se llama distancia. Ya está guardado dentro de Cars Distance la información de distancia que hay entre todos los autos. O sea, todos los autos ya están distanciados uno y ya están referenciados a una distancia. La importancia es que las observaciones están distanciadas ya y sabemos la distancia. Ahora, lo primero que vamos a hacer es hacer un clusterización. Por aquí sí le voy a agregar método complete. Podría haber usado método war como antes. También lo podemos usar, cualquiera de los dos, me da lo mismo, para partir, digamos, ¿no? Entonces voy a usar método complete, que puedo usar complete linkage, single linkage, y esa es la forma con que voy a pegar los clusters. Entonces, acá el ingrediente para hclust es la distancia y el método. Bien. Dentro de esto ya está guardado la información del tal dendrograma completo guardado. Está guardado aquí adentro. ¿Ok? Esa es la idea. Uno podría hacer un plot de esto. Toda esta cuestión es para hacer el plot. Aquí el plot no se va a ver bonito. Uno puede ocupar alguna de las herramientas que teníamos arriba, ¿no? Esta es la herramienta más primitiva que tiene R, plot. Plotéame la gráfica, sin usar ninguna visualización. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es eso. Y, ups, un segundo. Me sale algo como esto, ¿no? No sé si a ustedes, si lo logran hacer, yo creo que con Zoom se vería mejor. Un segundo nada más, a ver si mejora. Se ve al revés porque en realidad, no sé si ustedes ven en la imagen cuando hago un zoom, a ver si lo ven o no, no estoy seguro. A ver. ¿Ven algo distinto el zoom o no? No, al No. principio, pero ahora no lo vemos. Deja ver si lo puedo... O sea, este es el zoom. ¿Sí? Ok, entonces lo que uno ve, evidentemente el dendrograma es como difícil de entender o manipular, ¿no? Porque se ve como medio complicado, pero uno puede decir que aquí hay una especie de clúster. Aquí va a haber otro clúster, va a haber como 4 clústeres. Uno, o sea, si yo trazo una línea por acá, va a haber como 1, 2 y 3 o 4 clústeres. Hagamos las cosas entre 3 a 4 clústeres para ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces voy a regresar a R. ¿Dónde está R? No lo sé. Segundo. Ya, ahora, ¿deben estar viendo R o no? ¿Sí o no? Sí, toda la pantalla. Ok, gracias. Y lo que pasa es que el zoom no lo podía ver porque es una pantalla, una ventana aparte que sale de R, digamos, el zoom. Entonces, por lo tanto, no se pierde el general. Ok, vamos a hacerlo con 5 clústeres. ¿Sí? Como yo estudié con 4, estudié con 5 la idea, ¿no? Entonces, haciendo esto, uno lo que hace es lo que traza estas líneas rojas, que si uno lo va a ver mejor, o sea, uno puede ocupar el otro comando que hicimos de visualización acá. Aquí el objetivo mío ahora no es tanto visualizarlo, sino encontrar las características que tiene cada clúster. ¿Ok? Entonces, el otro objetivo era visualizarlo con el otro ejercicio, pero yo puedo ocupar todas esas mismas visualizaciones acá. Lo que quiero hacer aquí ahora es capturar las características promedios que tienen cada una de los clústeres.
e indicar qué tipo de auto está metido dentro de esto, digamos, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, voy con 5 clústeres o con 4, depende de o con 3, por ejemplo, puedo hacerlo con 3, también 3 clústeres. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, cuando yo hago cut-tree? Cut-tree lo que hace es hacer una cosa que se llama como la membresía. A cada uno, por ejemplo, el primer auto lo voy a dar la membresía 1. El segundo, así. Entonces, voy dándole la membresía. Como hay 3 clústeres, o puedo hacer 4 clústeres. Y le voy a guardar esta información ahora en grupos 3 y grupos 4. Esas son informaciones que quedan guardadas ahí. Y ahora la voy a utilizar precisamente porque estos son los valores que le da la membresía a cada uno de los autos, a cada uno de los clústeres que yo voy a elegir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuántos autos hay en cada uno de los grupos 4. Hay, por ejemplo, en el grupo 1 hay 8 autos, en el grupo 2 hay 17, 3 y 4 hay 10, ¿no? Pero puedo hacer esto mismo para cada uno de estos. Puedo indicar ahora que me cuente. Para cada caso, por ejemplo, si tomo 2 clústeres, va a haber 18 uno y 20 en otro. Si tomo 3 clústeres, esta es la distribución. Si tomo 4 clústeres, así y así sucesivamente. Una de las formas que yo quiero analizar los clústeres es que no haya un clúster que tenga muy pocos autos y otro clúster que tenga muchísimos autos. O sea, si yo tengo un clúster que tiene, no sé, 40 y otro tiene 1, no encontré una estructura que sirva. Entonces yo quiero que más o menos, de alguna forma, encuentre alguna estructura y que esté más o menos distribuido. ¿Se entiende, no? Entonces esto me permite hacer esta fórmula que está acá, que es una función, una function, aplicar la tabla de acuerdo aquí desde 2 hasta 6, es decir, con 2 hasta 6 clústeres, que me diga más o menos la distribución. Entonces me doy cuenta de que aquí, bueno, 4 clústeres o 5 clústeres, la diferencia no es mucha, ¿no? Me refiero en la distribución, ¿no? Porque este clúster que tiene 3 sigue teniendo 3 acá, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces me doy cuenta de que más o menos mi problema está entre 4 o 5 clústeres aproximadamente. ¿Ok? Y voy a seguir trabajando con él. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber ahora el nombre de todos los autos que están en el grupo 1. Eso es lo que significa eso. Entonces me dice que en el grupo 1 eso es lo que hay. Estos son los autos que pertenecen al grupo 1. Bien, si yo quiero saber qué autos hay en cada uno de los grupos, corro esta función que es lo mismo de arriba, pero me permite ver para 4 clústeres quiénes son los que hay en el primer clúster, en el segundo, en el tercero y en el cuarto clúster. Entonces en el tercero yo me estoy dando cuenta de que, bueno, está el Audi 5000 y el BMW. Ya estoy más o menos por ahí dándome cuenta de que ahí son muy especiales los autos, ¿no? Que están en ese grupo, digamos. ¿Ok? Vamos a hacer una tabla por país. Es decir, quiero saber ahora, si yo lo dividí en 4, si existe alguna mayoría de autos de un país determinado en cada uno de los grupos, ¿no? Entonces hago esto y me está diciendo, ahora veo, por ejemplo, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, y me doy cuenta, por ejemplo, que en el grupo 1, todos los autos, los 8 autos que están en el grupo 1 son de Estados Unidos. Entonces, voy ya capturando algo importante de la data. Me estoy dando cuenta de que los autos que fabrica Estados Unidos se juntan en un grupo determinado, por lo tanto, tiene que tener ciertas características, ¿no? ¿Ok? Los otros grupos son un poquito más variados, pero por ejemplo, el auto 3, hay uno que lo fabrican, 2 se fabrican en Germany, que ya sé cuáles son, y otro que se fabrican en Suecia, ¿no? ¿Ok? Entonces me doy cuenta, hay varias cosas que me puedo dar cuenta. Los otros un poquito más distribuidos, pero ya tengo una información que no tenía antes, ¿no? Los autos que están en grupo 1 son el grupo de Estados Unidos y ahora voy a saber qué características tienen esos autos. ¿Ok? Bien, entonces sigo adelante un poquito con toda esta explicación. Y este es el comando más importante, entre comillas. Y es el comando que yo quiero que utilicen ustedes en su estudio, que se llama dame las características agregadas de los autos que están en lista 4, es decir, de grupos 4, que hay de 4, y dame las características promedio que tiene cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando corro esto, obtengo esta tabla que recuerden que la data está escalada, ¿no? ¿Ok? Y como está escalada, aparecen cosas negativas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto en principio? Observemos acá en general. ¿En qué grupo estaban los autos de Estados Unidos? Disculpen, era en el grupo número 1, ¿no? ¿Sí o no? Parece ser, ¿no? Sí. Sí.
Ya, ok. Entonces, en el grupo número 1 están los autos que tienen la mayor cilindrada posible. O sea, Estados Unidos produce autos que tienen la mayor cilindrada posible y el mayor desplazamiento posible. Desplazamiento es la cantidad de litros que desplaza, lo cual debe estar relacionado con la cilindrada, ¿no? Son los autos de mayor potencia, ¿ok? Que existen en el mercado. Y son los autos más pesados. ¿Por qué yo sé que son los autos más pesados? Porque es el valor positivo, ¿no? Los demás son negativos o 0, 0, 0 algo, ¿no? Ese es el mayor valor posible. Entonces, quiere decir que Estados Unidos produce los autos más pesados, con más potencia, con más desplazamiento y mayor cilindrada. ¿Entiendes? Entonces, más o menos ese es algo importante. Lo demás se distribuye. El grupo 3, ¿qué pasa en el grupo 13? ¿Dónde están los autos tipo Audi, qué sé yo? Me doy cuenta de que básicamente su cilindrada no es tan alta, los desplazamientos no son tan altos en principio, son entre los más bajos que hay y tienen una potencia, bueno, más alta que el resto de los dos. Es decir, en fin, puedo echar una mirada a cada característica promedio que tienen cada uno de ellos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto hacer lo mismo, pero con 3. ¿Qué pasa con 3? Esto es lo que pasaría con 3, los valores agregados, pero ahora si yo tuviese 3 grupos, o sea, yo puedo regular la cantidad de grupos que tengo acá, ¿no? Puedo hacerlo de esta manera. O con segundo puedo hacer esto, ¿qué hago con esto? Ya, puedo usar ahora un nuevo data frames que me dice que en una columna tengo básicamente los clústeres a que pertenecen cada uno de ellos, la cantidad de autos que hay en cada clúster, sus características, ahora no están escalados porque yo usé la variable original, cars. En vez de cars use, utilizo la variable original y me están diciendo de que los que están en el grupo número 1 tienen millas por galón, gastan 17.30 millas por galón, lo que está en el grupo 2 gastan muchísimo más, 30.25, y estas son las cilindradas promedio 8, 4 y 6. ¿Ok? Entonces, lo que estoy tratando de decir ahora es que tengo una herramienta que me permite capturar los valores promedio de cada uno de los autos. Ok, no sé si sigo adelante, ustedes van a explorar, hay mucho más que exploren un poquito más si pueden hacerlo. Aquí tengo otros en vez de usar la jerarquía, aquí voy a usar el método PAM, que es los MEDOID, es otra metodología, pero aquí yo tengo que cuando voy a usar el método PAM, tengo que indicar la distancia, pero tengo que decir cuántos clústeres quiero en principio. Entonces aquí sí tengo que usar el método PAM, que es el método de los MEDOID, que es otro método no jerárquico, tengo que entregar ahora a este, si le tengo que entregar el número de clústeres. Entonces puedo jugar con esto, vaya un segundito nada más, ya que estoy terminando, me falta un minuto, pero necesito explicar una cosita nada más. Este es un método distinto, donde inicialmente les dije que yo quiero 3 clústeres. Con esto termino, chicos, así que no, yo sé que están desesperados porque hay tanta información que es complicado. Entiendo, pero ustedes van a leer un poco más sobre el tema y en este caso me interesa que tengan en mente 2 cosas importantes. Una, que yo primero tengo que calcular la distancia. 2, tengo que elegir el método que quiero. El método que más les mostré se llama H-Cluster, que es el método Hierarchic and Cluster. Se pueden trabajar con el método Hierarchic and Cluster. El resultado que da el método Hierarchic and Cluster es un dendrograma. El dendrograma me permite ver cuántos clústeres yo quiero. Es decir, entre 1 y n, elijo el que más me parezca la estructura adecuada. Y tengo algunas herramientas para visualizar. Adicionalmente a eso, tengo un comando que se llama aggregate, que me permite ver los valores promedio de cada uno de los clústeres. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, ya con eso estoy contento para que puedan resolver el problema que tienen con la pregunta. No más que eso. Hacer una visualización y el resto. ¿Ok? Entonces, solamente una cosa adicional. Si quieren utilizar PAM, ustedes tendrían que usar, por ejemplo, PAM, este que está acá, que es el método que es... un segundo, ¿dónde está PAM? Oh, me perdí acá, PAM. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Entonces, si van a usar PAM, el comando no es hclust, se llama PAM. Le paso la distancia y le digo cuántos clústeres quiero. Y el elemento fundamental que tiene PAM, por lo cual me interesa que puedan verlo, es lo siguiente. Es que me permite encontrar qué auto o qué representante es. Por ejemplo, si ustedes van a usar las comunas y utilizan el método PAM,
pueden usar como cuál es la comuna representante de movilidad. Entonces existen en Santiago distintos tipos de movilidad, pero hay cada comuna que es como la representante de los distintos tipos de movilidad que existen. Por ejemplo, Las Condes representa una movilidad. Yo quiero saber si existe alguna relación entre el income o el ingreso de las comunas más ricas con la movilidad, si existe algún tipo de ese tipo de relación. ¿Ok? En principio. Entonces, usando esto, yo puedo saber cuál es el MEDOI. Por ejemplo, en caso de los autos, el Dodge es, por ejemplo, el auto representante del grupo 1. El Dodge Omni es el otro y el Ford Mustang es otro representante. Entonces, si hago 3 clústeres, estos son los representantes de cada uno de los grupos. Y el último punto, el último ya, sorry, es que cuando uno haga plot de CAM, aparece este gráfico que se llama gráfico de silueta. Claramente, aquí la importancia de este gráfico es la siguiente. Ustedes ven, no sé si se ve bien, pero hay como está separado en 3 grupos, ¿no? Un grupo acá, un grupo acá y otro grupo acá. ¿Ok? Está más o menos eso. Y cada uno tiene un valor 0,78, 0,64 y 0,51. Eso significa, es un valor de la homogeneidad de las observaciones dentro de cada grupo. Esa homogeneidad, mientras más alta sea, mientras más cerca de 1, significa que es perfecto. Mientras más bajo, es lo más malo que hay. Y además me da un valor de 0,63. Yo puedo saber si mi estructura es muy buena cuando está por encima de 0,3, 0,4, y cuando está cercano a 1, la estructura es muy buena. Más o menos aquí está como aquí lo puse, ¿no? Si está entre 0,71 y 1, encontré una muy buena estructura. Si es de 0,51 a 0,7, se ha encontrado una estructura razonable. De 0,26 a 0,5 es artificial y menor a 0,25 no encontré nada que sirva usando métodos de clustering. Entonces, esta estructura, por eso es bueno PAM. PAM me permite ver si yo tengo una estructura de clustering adecuada. ¿Ok? Razonablemente adecuada. ¿Está bien? Ok, eso es, chicos. Dejémoslo hasta acá, digamos. Hay mucho más. Lean un poquito más sobre clustering que está ahí, que escribí todo lo que pude para que puedan cachar más o menos de qué se trata. Pero en principio son pocas cosas las que le pido en general, no muchas, que es como calcular la distancia, hacer un método hclust, elegir la cantidad de clusters, que yo creo que se los digo, eligen 4 clusters y hacer una visualización de la data. Y por último, calcular los valores medios por clúster. Eso. Y con eso sería la pregunta completa, digamos. Y se pueden hacer con 4 comandos seguidos uno detrás del otro. Podemos dejar ahí entonces. ¿Alguna duda, pregunta? Muchas, pero ninguna. Ok, está bien. Bueno, terminé 4 minutos después. Yo sé que en una clase es complicado pasar el clúster, traté de hacer un resumen, pero por lo menos tiene la presentación y la lectura. Dejémoslo acá entonces, chicos. ¿Está bien? Chao, entonces, nos vemos. Bueno, profe, Bueno, que esté bien. Gracias. cualquier cosa me escriben para ¿Y nosotros cómo? la tarea. Ya. Es que yo creo que haciendo la tarea nos van a salir más dudas que como en la clase como tal. Una cosa, disculpa que no aclaré. La tarea tiene coeficiente 2, porque son 2 temas que están metidos ahí. Hay clustering y hay clasificadores. Por lo tanto, son 2 notas las que van a estar jugando ahí en principio. O sea, es como el tema. ¿Ya? Chao, nos vemos entonces. Bueno saberlo. Bueno. Ya, Chao, oye. profe, que esté Chao, bien. chao. Chao, Carlos. No, adiós, chao.